siga bendiciendo, queridos amigos. Hoy nos encontramos en esta casa de vida, conociendo las escrituras, la palabra de Dios. Y le decía ahorita a mi hermano José que es bien importante conocer la Biblia para que, para que nosotros podamos crecer de la manera como Dios nos llama. Le decía a mi hermano José que cuando Adán y Eva pecaron, sobre todo la mujer entra en un cierto, vamos a decir, castigo, porque ella fue la primera que desobedeció el mandato de Dios. Entonces entran en castigo, ya que la mujer también fue la que le dio de comer al hombre, ¿verdad? Y son castigados en el capítulo Génesis 3 de Génesis. Entonces, pedimos nosotros, como siempre lo tratamos de hacer, que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad a través de la Escritura, porque en el mundo, señores, hay confusión. Vamos, el poder, Adán y Eva lo perdieron, entonces prácticamente, literalmente se lo entregaron al diablo. Por eso es que reina el diablo en el mundo y por eso es que hace lo que hace. Vemos secuestros, vemos muertes, adulterios, fornicaciones, inmundicias, borracheras, orgías, etcétera, etcétera. Entonces, para poder ser libertados necesitamos venir a la presencia de Dios a través del estudio bíblico, a través de nuestro acercamiento a las Escrituras, para que Dios pueda tener misericordia de nosotros y nos pueda dar luz de cómo nosotros tenemos que caminar. Por eso es importante que el Señor en un momento de mi vida me mostró el hecho de hacer estas cosas para aquellos que quieran obedecer a Dios, porque José no todos quieren. Una personita, un amigo mío por allí, me decía cuando le mencioné que estábamos grabando unos videos y él me dice, pues, sarcásticamente me dice, no, pero pues tus videos tienen 1 o 2, 3 visitas. Le dije, no, es que yo no quiero ser como los del TikTok, o sea, los que meten pecado y cosas superficiales del mundo tienen 1,5 millones de visitas. Yo no quiero eso, porque no quiero ser títere de nadie. Lo que nosotros tratamos de hacer es llevar un mensaje de salvación, de bendición a aquellos que desconocen la palabra de Dios. Y lógicamente, José, la mayoría del mundo está perdida y las cosas de Dios no les van a gustar. Ya lo sé, ya lo sabemos. Simple y sencillamente, José, ¿por qué crees que llevaron a la cruz al Señor Jesucristo? Pues no lo querían, no lo aceptaron. Bien lo dice allí en Juan 1, 9, 10, 11. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pues ahí está. El mismo pueblo judío fue renuente y llevó a Cristo a la cruz. De alguna manera sabían la profecía de Isaías, que iba a venir un Salvador a salvar a la humanidad. ¿Pero qué hicieron? No quisieron. Ganó más el pecado, ganó más la rebelión, la rebeldía, ganó más el diablo en las mentes de las gentes. Mas sin embargo, como Dios dio cierto tiempo, en el caso de un servidor que fui rescatado por Cristo, bueno, pues yo me asumo a aquellos predicadores que quieren traer ese mensaje para los que todavía están perdidos. ¿Sí me explico, José? Sí, hermano. Porque yo estuve perdido. Entonces, ya que conozco la luz, quiero que otros conozcan la luz. ¿Me explico? Sí, hermano. Entonces, por eso también estamos aquí. No para adquirir fama, porque lo que menos quiero, así que, no, yo no peleo, José, por ser el mejor predicador o el mejor evangelista o pastor. No, hombre, eso es soberbia pura. Si Pablo decía miserable de mí, el mismo Pablo decía eso, y Pablo era un hombre devoto de las Escrituras, aún siendo lo que era, su transformación fue verdadera,
y llegó a ser un siervo humilde de Dios que no, o sea, mis respetos. Entonces un hombre de esa talla se decía miserable de mí. Este inútil siervo de Dios soy yo, decía el apóstol Pablo. Ahora, ¿dónde me deja a mí? No, pues no me voy a ver nunca. No, digo, la gloria sea para Dios. Entonces entendamos, queridos amigos que nos ven a través de las redes sociales, Verdades Bíblicas, Casa de Jesús, Iglesia Cristiana. Entonces, procuremos buscar la salvación a través de la lectura de la Biblia. Porque estamos en tiempos muy delicados, muy difíciles, y el diablo se acercan ya las profecías tremendas. Porque con la subida de Trump, de este presidente, se van a cambiar las conductas y se van a ver muchas cosas horribles. Entonces tengamos cuidado porque la salvación es personal y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y lo que debe de saber la gente, José, es que nosotros tenemos que buscar nuestra salvación. No tanto física, porque sabemos que el día que muramos, polvo eres, como lo acaba de decir la Escritura, y en polvo te convertirás, pero vendrá el juicio. Y ese juicio es el que no queremos. Queremos ser bendecidos por Dios. Y usted, querido amigo, lo que necesitamos es reconocer nuestros pecados para que nosotros alcancemos perdón y salvación. Y para eso necesitamos la luz de Cristo a través de su palabra. Entonces, queremos nosotros desarrollar un tema ligero, digámoslo así, José, porque me ha preguntado mucho, así como tu pregunta, pues, que es interesante, ¿verdad? Y él mismo decía, lo voy a contestar así ahorita en video, me decía pues que si la mujer es menos que el hombre, o el hombre es mayor que la mujer. Entonces, lo meditamos aquí en el capítulo 3, donde la mujer, querido amigo, pues lógicamente que el diablo Satanás, a quien induce primero el pecado, es a la mujer. Ahí está. En el cual, primeramente, el que Dios hizo fue al hombre. Por eso, el Dios Todopoderoso, ahí en el capítulo 3, Dios llama a Adán. Adán, ¿dónde andas? Porque él fue la primera obra, la primera creación. O sea, como ser humano, pues. Entonces lo llama a él para ver cómo estaban. Entonces aquel ya se había corrompido, ya había pecado, por eso lo extraña a Dios. ¿Dónde andas, Adán? Pues acá estoy escondido, temeroso. ¿Cómo que temeroso? Si eras perfecto, te hice perfecto. Es que tengo miedo porque comí. ¿Cómo? Entonces Dios se ve lastimado porque esa orden que dio fue rota. La desobediencia. Entonces esto trae pecado, porque bien se lo dijo Dios a Adán y a Eva. Es que la mujer que tú, en vez de pedir perdón, se echan la culpa. Es que la mujer que me diste por compañera me hizo pecar. A ver, mujer, ¿qué pasó? Ay, es que la serpiente, y ahí se van aventando la bolita. Total, a los tres castiga. Pero como la mujer fue la primera que obedeció a Satanás, ¿verdad? Entonces, en cierta categoría espiritual, vamos a decirlo, ¿verdad? Está en un trabajo, digamos, diferente, porque en el matrimonio el hombre es el proveedor y la mujer, bueno, la que queda para cuidar a los niños, la comida y todo aquello. Entonces, más sin embargo, el respaldo lo tenía Dios sobre el hombre. La mujer había perdido cierto grado de confianza delante de Dios. Y la mujer estaba ya sujeta al varón, porque el que pecó no fue Adán, sino fue él. Pero con la regla de Dios, ¿sí me explico? Porque bien lo dice la Escritura y lo dice el apóstol Pablo también en su carta. Ustedes deben de ver a la mujer como un vaso frágil, es su compañera. Ustedes van a adquirir matrimonio con respeto, con la disciplina que el Señor nos ha mostrado. Y eso es como nosotros tenemos que entender, hacer, respetar, etcétera, etcétera.
Pero el diablo también infringió en el ser humano, ¿verdad? Con espíritus malos, porque son los que gobiernan también el mundo, el pecado, la maldad, la rebelión, la rebeldía, el odio, el rencor, la avaricia, la vergüenza. Entonces, en el caso del hombre, viene siendo el machismo, la superioridad, y no debe de ser eso. En la mujer, pues vemos el feminismo. Entonces, si nosotros no buscamos la escritura para tener conocimiento de Dios y volver a la regla de orden, el varón, el ser humano va a estar perdido siempre. Y para eso, querido amigo, voy rápidamente, no en el tema, pero bueno, a Dios sea la gloria. Dice en el capítulo 6, versículo 5 y 6 de Génesis, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Aquí no dice hombre y mujer. Si te fijas tú, a la mujer, vamos a decir, la degradó en el sentido espiritual. Para que entendamos bien esto. Entonces, la traducción o las escrituras dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Ves? Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Porque el primero que hizo fue un hombre, y después de la costilla de la mujer. Entonces debemos entender este contexto para que empecemos nosotros, ustedes como hombres, porque aquí no hay mujeres, ustedes como hombres empiecen a recapacitar y a tomar una decisión correcta. No te dejes engañar por el diablo. Porque el diablo, como dice la escritura, vino para hurtar, matar y destruir. Entonces tú estás en ese gran problema. ¿Sí me explico? Sí, hermano. Entonces entendamos eso. Estamos en un problema donde no podemos dejar que avance. Porque tú tienes un problema, usted, querido amigo. Y si nosotros no nos acercamos a Dios para nuestra ayuda espiritual, vamos a sufrir consecuencias terribles. Entiéndalo, todos tenemos un problema espiritual delante de Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. ¿Qué significa todos? Pues todos, nadie se salva. Aunque tú te vayas a, como dice ahí el compañero de allá atrás, digo, ya lo entiendo, porque si está malito de la cabeza, pues yo entiendo eso. No, me voy a ir a Marte donde nadie me vea. Amigo, no te puedes escapar ni en Marte. No, el mal te va a seguir. Sí, Señor, aunque te metas a lo más profundo del mal, te va a seguir. Porque ese cuerpo que tú tienes no es inmortal. ¿Me explico, José? Sí, hermano. Va a tener su caducidad el cuerpo que tú tienes. Va a llegar a la muerte. Es la consecuencia. Entonces el compita que está allá atrás, que digo, no, que yo, pues está mal ya, porque no tiene decisiones propias ya. Espero que usted tenga, jovencito, entiende, que usted tenga sabiduría para que reciba de lo que Dios nos está dando hoy. A Dios sea toda la gloria. Entonces, quiero hablar un poquito, el tema que quiero desenvolver, querido amigo, no era ese, pero bueno, gloria a Dios, porque también queremos que Dios nos inste, que nos hable a través de su escritura por medio del Espíritu Santo. Amén. Me han preguntado a mí, hermanos, oiga, ¿por qué muchas religiones? Y a lo mejor tú también te harás en alguna ocasión esa pregunta, pero oiga, ¿pero por qué muchas religiones? Luego ya no sabe ni cuál agarrar uno, ¿no? Podemos pensar en eso, ¿no? Pero bueno, lo voy a dar de una manera ligera, porque bueno, el tiempo no nos alcanza. Voy a dar una ligera enseñanza de lo importante de esto. Porque Dios, ¿qué te da? ¿Religiones? No. Él te da su palabra a través de la Biblia para que Dios pueda ser conocido y sobre todo obedecido. Dios te da su palabra. Y fue lo que le entregó a Moisés, ¿verdad? Los mandamientos, para que por medio de los mandamientos nosotros nos podamos educar y obedecer lo que el Señor
nos dice. Es decir, Adán se lo dijo de palabra. ¿Sí me explico? Pero ¿qué fue lo que pasó con Adán y Eva? ¿Se les olvidó? Que no la tenían ni grabada en su mente ni en su corazón. ¿Mandé? Desobedecieron. Entonces Dios lo hace textualmente ya grabado, para que no nomás quede en una piedra grabada lo que se le entregó a Moisés, sino que quede grabado también en nuestra mente y en nuestro corazón. La disciplina, el orden. ¿Sí me estoy explicando? Sí, hermano. Entonces entiéndanlo, hermano, de parte de Dios para usted. Entonces, en este caso es importante que Dios dé su palabra para que a través de este libro tan hermoso nosotros podamos aprender a disciplinarnos y a enderezar nuestra vida. Pero lo primero que tenemos que entender, amigos, entiéndalo, a mí me pasó, por eso lo declaro aquí. Lo primero que yo tengo que hacer, aquí lo maneja como el paso 1, yo tengo que admitir que vivía mal, que soy pecador, que yo era rebelde. Tengo que admitir eso para quitarle ese poder al diablo sobre mí, para que se lo quite usted sobre usted. ¿Sí me explico? Sí, admita para que después le pida la ayuda a Dios. Pero si usted no admite eso y le quieres pedir la ayuda a Dios, no procede así. Así no procede. Necesitas tú tirar el pecado, desapartarte del pecado, para que tú puedas pedirle a Dios sabiduría y Él te ayude y te lleve a la liberación. Como lo hizo con el pueblo judío, ¿no? Ahí en el Éxodo 20. Yo soy Jehová de los ejércitos, aquel que te sacó de la esclavitud. Entonces Dios muestra esa libertad espiritual a los judíos, sacándolos donde eran esclavos y los llevó a su libertad espiritual, pero ellos no lo entendieron. Entonces, hermanos, por eso hay que darle seriedad a las cosas de Dios, denle respeto. Entonces lo quiero mostrar así. ¿Por qué las religiones? Porque el diablo es el que ha ido contaminando todas las cosas. Dios en su palabra establecida ya en las tablas de la ley, Dios en su palabra dijo: no robarás. ¿Qué hace el hombre? Roba. Dios dijo en su palabra: no matarás. ¿Qué hace el hombre? Mata. O sea, lo contrario. Escuche, lo contrario de lo que Dios dice en su palabra, el hombre, Satanás, hace lo contrario. Contamina al hombre para que haga lo contrario. Escúcheme, no está grabado aquí como mandamiento, pero lo que el Señor dice y lo que el apóstol Pablo es que dice que el cuerpo nuestro es el templo del Espíritu. ¿Me explico, José? Pon atención, José. El cuerpo nuestro es el templo del Espíritu. ¿Sí me explico? Sí, amén. Pero la gente fuma, toma. Y eso es contrario a la Escritura. ¿Cómo? Sí, porque el cigarro mata. Y la gente deja de decirte una cosa, no lo entiende, están cegados por el diablo. Ay, hermano, lo dice con tanta seguridad. Sí, porque ahora que yo puedo ver sin los lentes, es decir, la vista espiritual, yo ya veo la cajetilla. Este producto es nocivo para la salud, produce la muerte. Mas sin embargo, vieras cómo se vende igual que la Coca-Cola. Pero la gente está como zombie, agarrada, está poseída. No ven. Allí está lo malo. Señores, que Dios los bendiga a todos. Amén. Para que tomen decisiones correctas. Amén, hermano. Entiéndanlo, por favor. Entonces, lo que Dios quiere es que nos pongamos nuestros lentes espirituales para que veamos la verdad y seamos, ¿qué? Libres. ¿Sí me explico? Sí, amén. Bueno, dice por aquí en el capítulo número 11 de Génesis, vean lo que dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en las tierras de Sinaí y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron:
vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Y por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra, esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra ¿de qué? De pecado, de desobediencia. Y nada les hará desistir, nada les hará cambiar. No, ya están poseídos, ya quieren pecar. Ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descenderemos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén y amén. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede con aquel pueblo? Lógicamente que el pueblo judío, el hebreo, estaba ya, vamos a decir, de cierta manera protegido, pues es el pueblo elegido de Dios. Pero los pueblos que estaban alrededor de estaban contaminados ya con el pecado. ¿Y Dios qué, José? Los esparce por todo el mundo, por los 5 continentes. Así llega personas, seres humanos a América, al África, al Asia, Europa, etcétera, etcétera. Y es como podemos entender que existen los lenguajes, pero también las creencias. Y la mayoría de ellos eran ¿qué? Paganos, idolatrando a otros dioses que no fueran Jehová, que no fueran Dios. ¿Sí me explico? Sí, amén. De ahí que empiezan las religiones a existir. Cada uno edifica, como aquí los aztecas. Aquí levantaron a la diosa de la muerte, la cual le rindieron culto. Por eso le quiero llevar a una película de Gabriel Retes, El Nuevo Mundo. Véala para que usted sepa la verdad. Tonantzin se llamaba aquel ser adorado por los aztecas, la diosa de la muerte. Entonces, tengamos lo mismo. Igual los chinos, los japoneses tienen sus propios dioses. Y es como se levantaron las diferentes religiones. Dios dejó su palabra para que Él fuera conocido. Pero aquí el diablo, contrariamente, empezó a hacer religiones. ¿Para qué? Para confundir a la gente, como lo dice aquí. También, como estos no querían obedecerle a Dios, pues Dios los confundió de lenguaje. Les dio lenguaje para que no se entendieran ni siguieran creciendo en el mal, pero ellos siguieron en lo mismo. ¿Sí me explico? Amén. ¿Sí me hago entender? Sí, amén. Pues intentamos una figura sencilla que podemos entender con esto, porque si nosotros podemos leer la Biblia, la palabra de Dios, la traducción, la mayoría, digamos que, porque mucha gente dice, bueno, su Biblia trae malas traducciones. Bueno, algunas palabras, pero lo más importante, hermanos, está en nuestra Biblia en español. ¿Sí me explico? Sí, es decir, lo más importante. Hermano, ¿qué es lo más importante? Que Cristo vino a salvarnos a través de su sacrificio en la cruz. ¿Me explico? Sí, Eso lo dice cualquier Biblia y es lo más importante. Por ahí algún punto, etcétera, alguna cosita que no tenga razón, bueno, investiguemos otras Biblias. Pero lo más importante lo encontramos en las Escrituras. Entonces, de ahí podemos ver, hermanos, de allí lo que yo estaba leyendo el día de ayer, a Dios sea la gloria, en la primera carta, Primera de Corintios, después de Romanos, así es.
Entonces, vemos nosotros vemos en la escritura, queridos hermanos, mire, si nos vamos al capítulo 3, versículo número 16, dice: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Entonces, importante, hermanos, que nosotros alcancemos sabiduría, como lo hemos dicho, alcancemos bendición, alcancemos nosotros la revelación de Dios para que nosotros podamos crecer en Dios y nos apartemos de toda táctica del diablo, de todo ataque del diablo. Entonces, mire, quiero compartirle, vayamos, hermanos, ya vimos nosotros lo que es el capítulo 11 de Génesis, vamos nosotros al capítulo número 1, primera carta a los Corintios, capítulo 1, en el versículo 10, ahí va a ser nuestra lectura, donde también vamos a esperar que Dios nos bendiga. ¿Ya lo tenemos ahí? Amén. Dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. O sea, hermanos, Él está diciendo para que no haya confusión, no haya división. Lo que antes Dios dividió, ahora quiere el apóstol Pablo que nosotros estemos en el mismo sentir. Es decir, usted como yo tenemos la misma Biblia, por eso tenemos que estar de acuerdo en lo que Dios enseña. ¿Me explico? Nada de que aquel me enseñó diferente, no, estamos sobre la lectura y lógico, el respaldo del Espíritu Santo. Amén. Entonces dice: os ruego pues, hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en esta misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Isaías 29:14. ¿Dónde está el sabio? Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No se ha enloquecido Dios de la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agregó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría,
Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y de lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos más sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Entonces, queridos hermanos, el apóstol Pablo, para terminar sencillamente, que lo vemos en la Escritura, sencillamente el apóstol Pablo dice, no hagamos divisiones entre nosotros, porque ni nos salvó Apolos, ni nos salvó Cefas, ni Pablo, ni yo Pablo, dice el mismo, sino que Cristo fue el único que murió por nosotros. Mas sin embargo, el enemigo lo que va a esparcir alrededor es la contienda, la división, la confusión a través de las religiones, para confundir estos al pueblo de Dios. Hermano, pero ¿de dónde salen los mormones, los testigos de Jehová, los católicos, etcétera? Para terminar, estos fueron, ¿cómo se puede decir? Estos fueron, sí, pero tienen un fundador. Estos grupos fueron fundados, pero por hombres, porque vuelvo a lo mismo. Los verdaderos cristianos, para terminar, como lo dice Hechos 11, 19, 25 y 26, los verdaderos cristianos, sin poner la palabra católico, mormón o testigo de Jehová, los verdaderos cristianos siguen únicamente la palabra de Dios y la obedecen, nada más. Y las religiones llegan a tener confusión, y tienen confusiones porque fueron hechas por los hombres, y aunque tengan la palabra de Dios, va a haber confusiones. Todos los grupos religiosos tienen confusiones. Yo por eso cuando me dicen a mí, oiga, espiritualmente, ¿qué es usted? Cristiano. No, cristiano nada más. ¿Y lo que yo creo nada más? La palabra, las escrituras, nada más. Y me quito de problemas. Y en ello no hay error, no hay contienda ni división, ni el diablo puede hacer nada. A Dios sea toda la gloria. Nos vemos en la próxima. Dios les guarde y Dios les bendiga.